parece que un primer punto que sería interesante es que las escuelas definan exactamente hasta dónde quieren llegar en la enseñanza de la reforma al sistema de justicia penal. Y desde el punto de vista de perfil profesional, también que las escuelas entiendan que no todos van a salir como litigantes en el sistema acusatorio, porque me parece que también por una cuestión hasta de un tanto de moda, las escuelas se han volcado a decir, bueno, es que tenemos que enseñar esto y tenemos que cambiar la estructura de los programas para enseñar el sistema acusatorio y darles, digamos, técnicas de litigación. Yo soy un poco más cauteloso y diría, las escuelas primero tendrían que reflexionar hasta qué nivel de profundidad quisieran desarrollar ellos en términos de la reforma penal con los alumnos. Y para poder entender qué es lo que se plasma en la audiencia y el juicio oral, o para poder definir, hace falta formar mentes bien ordenadas y sobre todo una mentalidad estratégica. Entonces ese sería el segundo punto, trascender otra vez como a la puesta en escena, trascender a los lugares comunes que se han desarrollado a partir de la reforma penal y concentrarnos un poco más en tratar de formar como cabezas bien ordenadas. El tercer punto que quería tocar en torno a esto es la necesidad de que en la formación de estos nuevos abogados para la reforma penal tratemos de desterrar los formalismos. Y lo que nos damos cuenta es que seguimos replicando formalismos, y creo que desde la formación de los nuevos operadores o de la formación desde los alumnos, pues se podría hacer mucho por tratar de ir desterrando estos formalismos. Es cierto que la reforma penal lo que buscaba era adecuar el proceso penal en México a los estándares mínimos de cualquier país civilizado y de cualquier democracia constitucional, y obviamente tenía que ver mucho con, digamos, este efecto de irradiación que tienen los derechos humanos en cualquier proceso, específico, con mayor razón en el proceso penal. Pero me parece que aquí estamos teniendo como un malentendido, sobre todo cuando se analiza el sistema penal acusatorio desde una óptica de derechos humanos, y me parece que un buen ejemplo de este malentendido es la demanda de acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, iba a decir recientemente, pero no, la presentó en el 2014, lo que pasa es que la Corte se tardó 4 años en atenderla. Y lo podemos ver específicamente, por ejemplo, en el tema de inspección de personas por parte de la policía sin orden judicial. Y entonces, desde el enfoque de los derechos humanos, escuché argumentos en donde se desgarraban las vestiduras y cómo es posible que la policía te vaya a inspeccionar, eso va en contra del artículo 16 constitucional, va en contra de los derechos humanos. Y entonces, claro, desde una lectura de esa facultad de la policía exclusivamente de los derechos humanos, tal vez, o desde la óptica de los derechos humanos, tal vez puede parecer demasiado invasiva, pero si lo ponemos a la luz de todo el sistema de justicia penal y digamos de las facultades que tienen las policías en cualquier otro país, me parece que es bastante razonable. Creo que debemos ser conscientes, eso es mi concepción del derecho, que el derecho no es simplemente un sistema, un conjunto de normas. Esta visión normativista que tiene mucho que ver con el formalismo en la enseñanza del derecho, ¿no? El derecho es simplemente un agregado de normas contenidas en los códigos, en la jurisprudencia de la Corte, etc. Y la formación debe ir encaminada exclusivamente a demostrar eso. Creo que es inadecuada, es insuficiente. No es que no haya normas, no es que no sean relevantes, pero el derecho es mucho más que eso, es una práctica social que se desarrolla en la sociedad comprometida con ciertos valores, los derechos humanos, y pretende desafiarlo. La formación debe tener en cuenta que los problemas reales jurídicos implican muchas áreas del derecho, y en este sentido la interdisciplinariedad me parece un aspecto muy relevante para la formación. La función de la universidad en la rama del derecho diría que no es únicamente una función cognoscitiva, sino también una función práctica y crítica. No se trata de conocer al último detalle cómo de hecho son las cosas, deben conocerlo, pero muchas veces lo que entendemos por una formación muy práctica, en realidad es muy poco práctica. Enseñar a rellenar el último formulario, eso se aprende en 2 minutos. Una buena formación práctica, realmente vinculada con la práctica del derecho, es aquella que le va a permitir al estudiante plantearse críticamente, estar un poco por encima, cuáles son las inercias que de hecho ocurren en la práctica. Y en este sentido podríamos utilizar, no hay nada más práctico que una buena teoría que no sea una teoría formalista, una teoría que
utilizando, ayude a tener cabezas bien amuebladas, ¿no? Con estructuras que permitan entender la realidad y si es necesario, criticarla. Porque hay varios problemas a resolver antes y varias incertidumbres que las tenemos que colmar. Por ejemplo, un primer problema que veo es la definición justamente si la entidad universitaria va a ser una enseñanza por contenidos o una enseñanza basada en competencias. Eso es básico para definir cualquier tipo de orientación metodológica. Yo, como dije, creo que la enseñanza basada en contenidos casi es un producto histórico y creo que tenemos que avanzar por un terreno complicado en el lado de las competencias. Creo que la enseñanza por contenidos plantea un problema que fue mencionado por la profesora y es la fragmentalización del derecho. Y aparecen, yo soy profesor de Derecho Constitucional, él es profesor de Derecho Penal, y chacrizamos, creamos chacras en el derecho casi independientes entre sí, y si se meten en bichacras yo reacciono, no deben meterse en bichacras. No tiene ninguna justificación y definitivamente está mal esto. También he visto que es muy difícil dejar la educación por competencia, son siglos, lo llevamos abajo de la piel, perdón por contenido, lo llevamos abajo de la piel. Y he visto muchas veces que algunos profesores, cuando logran quebrar la educación por contenido, sienten una gran incertidumbre en lo que van a hacer y cometen un error importante. Empiezan a mirar en sí mismos y pretenden que los estudiantes se aproximen a los conocimientos y habilidades que tiene el profesor, lo cual es absurdo. El perfil de docente no tiene nada que ver con el perfil de abogado. O sea que se supera eso, pero se supera con verdaderos problemas. Y un tercer problema, que se da mucho en Uruguay, creo que en Argentina también, no sé, en México, es la confusión o la ignorancia de lo que son los niveles de educación. Hay una confusión entre lo que es pregrado, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado, y muchas veces se exigen en determinados niveles de enseñanza requisitos y exigencias que son propias de otro nivel. Esto indudablemente es malo y es un tema que deberíamos revisar como punto de partida, ¿no? Si vamos a partir de la base que el mejor docente es el que exige más, el que hace leer más, bueno, ahí vamos a tener una dificultad. Y basado en esto, que son problemas que deberíamos resolver previamente a cualquier pauta metodológica, hay algo que me llamó la atención, y es que en este seminario, en las mesas que yo estuve, no se habló de algo, no se habló de los estudiantes, es el centro del proceso educativo. Hoy, muchos trabajos fundamentalmente de Europa nos demuestran con claridad, y uno lo ve, que el estudiante del 2018 es distinto al del año 2010, y el de 2010 es distinto al del año 2000. Ese es el volumen y el proceso de cambio que tenemos. Y tenemos que ver cuáles son los estudiantes que disponemos. No es lo mismo en un país que en otro, no es lo mismo en una universidad que otra, y lo tendríamos que ver. Tenemos que desarrollar procesos, técnicas de motivación verdaderamente importantes que nos permitan avanzar ante este nuevo estudiante y para lograr que desarrollen las actividades, las competencias correspondientes. Una de las cosas que ha tenido problemas la educación por competencia, un medio minuto más, que es el tema de la exigencia. La educación por competencias puede llevar a la superficialidad o puede llevar a una mayor profundización. Bueno, hay que apuntar a la mayor profundización, al mayor trabajo con los estudiantes. Y fundamentalmente la motivación. La motivación la tenemos que ver, cómo la vamos a manejar, cómo lo vamos a hacer. Indudablemente acá es cada profesor el que va a dar su propio punto de vista de acuerdo a su modalidad y de acuerdo a sus estudiantes. Y yo creo que esta es la secuencia lógica para poder llegar, para que cada profesor llegue a su metodología propia dentro de cada materia. Pero creo que hay que pasar por todo eso porque si no estamos salteando los elementos muy importantes. Muchas gracias. El mundo actual real del llamado mundo globalizado no pasa por nuestra facultad de Derecho. Ese es un primer elemento clave. ¿Cómo nos conectamos con el mundo real? Eso tiene que ver con la concepción del derecho que decía la maestra. Mientras no manejemos al derecho como efectivamente una ciencia social que se nutre de textos, que son las normas obviamente, y los contextos en el mismo plano, e incorporamos ambos planos al aprendizaje de los estudiantes, no va a poder haber cambio, ni siquiera con todo respeto de llevarnos de los contenidos a lo de las competencias. Lo de las competencias es un poco la taxonomía de Bloom, pero actualizada. ¿Ya? Ahí yo tengo mi reserva, aunque creo
que pasa un poco con lo que tú planteas como la reforma procesal penal. Se critica mucho la reforma procesal penal, pero es 10 veces mejor que la justicia tradicional, con corrupción, con secretismo y con todo lo que conocemos. El énfasis en el aprendizaje. Los destinatarios son los estudiantes. Otro elemento es cómo aterrizamos el derecho como ciencia social, cotejando, sobre todo nuestro país es un laboratorio para esto, ¿no es cierto?, texto con el contexto. Y ahí hay que incorporar, claro, una deformación de la materia que yo imparto, derecho económico, que está en los periódicos, todas las medidas y las nuevas leyes, todo eso se incorpora a la discusión y traemos la discusión que se da en el Congreso, en los intereses que representan cuando al fin se aplica una ley, ¿no es cierto?, o se aprueba una ley. Bueno, tenemos que nutrir de realidad el derecho. El derecho no es tecnología neutra. El derecho es la expresión de relaciones sociales que operan históricamente en un país determinado. Capella dice algo de eso también. Sí. Y yo lo que hice, lo que vengo haciendo hace muchos años, es probar, ¿verdad? El método del caso es inevitable. Lo sabemos, es el que da más seguridad y hay que utilizarlo mucho en cualquier disciplina. Pero yo creo que el tema ahí es, cuando tenemos todo, empezar a probar margen de error y animarnos. Porque hay cosas que pensamos que no van a salir y cuando lo ponemos en práctica sorpresa, es fantástico. Después no la dejamos de usar nunca más. ¿Qué hacer? ¿Cómo incorporar a la docencia la investigación? Si hemos centrado todo en contenidos y en textos y en repeticiones memorísticas del maestro, pues la investigación es una vertiente que no tiene nada que ver con el aula. Nosotros lo hemos fomentado eso. Entonces, aquí es donde viene la gran interrogante. Por el que yo creo en que tenemos que elegir ejes fundamentales de cada materia nuestra, en donde empecemos a cultivar la curiosidad del estudiante. Si es posible, orientarle las fuentes, pero allí es tan variada la fuente, que es un trabajo que ellos tienen que aprender también a manejar, particularmente en el mundo de las TIC. Entonces, ahí nosotros estamos sembrando, ¿sí?, indicios de curiosidad que nos van a servir para la investigación jurídica. Si nosotros no vamos por ese sendero, no va a haber investigación nunca en nuestras escuelas y facultades de Derecho. Y la experiencia que yo he recogido es que siempre se nos dice, oye, no, si nosotros no tenemos descuidada la investigación. Mira, tenemos el curso de técnicas de investigación. ¿En qué nivel? Primer nivel, ya. Segundo, tenemos metodología de la investigación. Ah, muy bien. ¿En qué nivel? Como en el cuarto, quinto, por allá. Bueno. ¿Y qué pasa? El resto. Los profesores repiten la enseñanza por contenido, se olvidaron totalmente las técnicas de investigación, el cómo se cita un texto, en fin, todo lo que aprendemos o enseñamos en ese campo, porque ningún profesor le pide ni siquiera una reseña de una ley actual, de la que salen a cada rato en nuestro país. Háganme una reseña. Miren, hagan una encuesta. No saben lo que es una reseña. Pero eso no es por culpa de ellos, es por culpa nuestra. No lo hemos incorporado. Háganme un comentario para esto. En fin, termino, para no acaparar la palabra, en que yo pienso que cuando incorporamos, que a algunos no les gusta, una especie de constructivismo a la sala de clase, el muchacho se va a motivar y va a llegar él con las fuentes, encontré esto, encontré todo, estoy sembrando para la investigación jurídica. Si no, nos vamos por ese sendero de motivación como lo planteó el maestro. No vamos a avanzar en eso y va a estar la docencia separada totalmente de la investigación, cuestión que de por sí retrasa la docencia si no hay investigación.